De la tarde queremos dar la bienvenida a la doctora Giovanna Vélez. Ella es asesora del despacho ministerial del Ministerio del Interior. Queríamos conversar con usted sobre estas nuevas normas que ya han sido promulgadas y que tienen que ver con la expulsión de extranjeros que cuenten con prisión efectiva y que establece penas a quienes reingresen a nuestro país. Esto es en el marco de las facultades otorgadas por el Legislativo al Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana. Ok, sí es verdad, muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, el día de hoy han sido publicados en el Diario El Peruano 2 decretos legislativos, ¿no? En el marco de esta delegación de facultades y también como parte del trabajo de la gestión del señor ministro Vicente Romero. ¿En qué consisten estas dos modificatorias, ¿no? Una es la modificatoria al Código Procesal Penal, al artículo 205 referido expresamente a control de identidad. ¿Cuál es el cambio que se está dando, ¿no? Que hasta antes de la publicación de esta norma teníamos un plazo de 4 horas para control de identidad, tanto para nacionales como extranjeros. A partir de mañana, que ya entra en vigencia la norma, el control de identidad excepcionalmente para extranjeros, el plazo va a poder extenderse hasta 12 horas. ¿Para qué? Para plena identificación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, la Policía Nacional, en el marco de su labor de prevención y de investigación del delito, solicita documentos, ¿no? Si solicita documentos, en el caso de los nacionales, por ejemplo, y no portamos en ese momento nuestro DNI, vamos a la comisaría, se hace una verificación en RENIEC y quedamos plenamente identificados, ¿no? Nos podemos retirar, salvo que tengamos algún tipo de requisitoria o algo no que se advierta de justamente esa plena identificación. En el caso de los extranjeros, es difícil poder determinar a veces esa identificación porque algunos tienen varios documentos de identidad, porque se tiene que cruzar información con autoridades consulares, con cooperación internacional. Entonces el plazo de 4 horas era insuficiente para poder hacer todo ese cruce de información que llevara a esa plena identificación, ¿no? Y tenemos un ejemplo, ¿no? El caso de uno de los integrantes de una banda criminal, los Malditos de Canta, ¿no? Ahí teníamos un sujeto que tenía como 3 identidades, ¿no? Entonces ese plazo de 4 horas era insuficiente y por eso es que en esos casos va a extenderse seccionalmente a 12 horas. No sé, el ciudadano, o sea, si nacional o extranjero cuenta con un documento que lo identifique plenamente, no va a haber ningún problema, ni siquiera 4 horas. ¿En qué momentos procede este procedimiento de control de identidad? ¿Puede darse incluso al intentar ingresar a nuestro país, ya sea en los puestos fronterizos o en el aeropuerto, o solo es a través de una intervención que se puede realizar en las calles y luego conducido a la comisaría? Claro, el control de identidad puede darse en el marco de la prevención del delito, en las calles, por ejemplo, o si se advierte que hay alguna vinculación de alguna persona con un delito, sí podría darse, digamos, incluso en alguna otra zona de frontera, en donde la policía requiera hacer justo este procedimiento, que es una facultad, ¿no? Para poder prevenir el delito, ¿no? Entonces ahí, si es que no se cuenta con este documento de identidad, se va a tener que extender el plazo para identificar, no, para identificarlo plenamente. Si se advierte que tiene una captura internacional, por ejemplo, entonces se va a poder detener inmediatamente. Si es que hay algún tipo de vinculación a un hecho delictivo, se comunica al Ministerio Público para que siga el plazo, siga, digamos, la medida correspondiente, ¿no? Ante el Poder Judicial que solicite una detención, digamos, y también se va a poder comunicar a la oficina consular para que se le informe de las diligencias y el tiempo que van a demorar, ¿no? Para una protección al ciudadano. Dependiendo de la nacionalidad de la persona. Ahora, la otra norma tiene que ver con la expulsión
de migrantes que hayan cumplido pena por delitos graves, como casos de extorsión, sicariato, delitos de violación, feminicidio, secuestro y otros, ¿no? Claro, ahí sí es también un cambio importante, porque antes de esta norma únicamente se podía aplicar la expulsión como pena accesoria en el delito de tráfico ilícito de drogas, ¿no? Sin embargo, ahora a partir de esta modificatoria, el juez va a poder aplicar una pena privativa de libertad y también como pena accesoria una expulsión, ¿no? Es decir, si hay alguien que está vinculado a un delito, bueno, alguien que se le está condenando por un delito de sicariato, extorsión, trata de personas, violación sexual, secuestro, feminicidio, ¿no? Entonces el juez dicta sentencia e impone la pena privativa de libertad correspondiente, y como pena accesoria esta expulsión, ¿no? Es decir, se le está dando, digamos, viabilidad a esta figura de expulsión, ¿no? Para que pueda establecerse luego de cumplida la pena. Luego de cumplida la pena, ¿por qué? Porque también acá queremos preservar los derechos de las víctimas, ¿no? Entonces, no llevar tampoco a situaciones de impunidad, ¿no? Entonces, que se cumpla con la pena que corresponde y luego se expulse, ¿no? ¿Cómo se hace viable la expulsión, por ejemplo, de un ciudadano venezolano? No tenemos fronteras directas con Venezuela. En este caso tendría que ser a través de un vuelo aéreo. Claro, ahí es importante señalar que justamente se están realizando las coordinaciones necesarias en el marco de la cooperación internacional para poder viabilizar este tipo de expulsiones, ¿no? Es parte de una política migratoria que bueno, ha empezado con la emisión de estos 2 decretos, ¿no? Pero también se van a dictar otras medidas correspondientes más adelante. Y este decreto también incluye la pena de cárcel no menor de 4 años para quienes faciliten el reingreso clandestino de migrantes que tienen sentencias. Esto se refiere a sentencias en sus países determinados. Claro. Es importante señalar que aquí, bueno, hay 2 modificatorias. Una, efectivamente, como bien has mencionado, aquel que favorece este ingreso, este reingreso ilegal, ¿no? A nuestro país, con estas penas de hasta 6 años. Pero también el reingreso clandestino. Entonces, el reingreso clandestino implica que se tenga una sentencia condenatoria, que puede ser aquí o puede ser en su país de origen, o una expulsión, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí un caso tenemos del cómplice del maldito Cris. Él tenía una expulsión como medida administrativa y sin embargo estaba en nuestro país, ¿no? En ese caso aplicaría, por ejemplo, ese nuevo tipo penal de reingreso clandestino. Es decir, ya la Policía Nacional va, si advierte esta situación, o por ejemplo que han reingresado con documentos falsos, los va a poder detener, ¿no? Entonces ya no, acá se está dando este marco para la operatividad policial, ¿no? Ya no tener que esperar que esta persona que ha reingresado de esta manera irregular cometa otro delito, ¿no? Es decir, que robe, que asesine, que viole o que esté inmerso en otro delito, sino que ya se le va a poder sancionar prácticamente, o sea, detener en flagrancia si se advierte ese supuesto, ¿no? Y eso es importante porque hay lamentablemente una vinculación entre lo que es la migración irregular o estas faltas administrativas que se tienen, ¿no? De expulsión, con una criminalidad ya a nivel transnacional, ¿no? Y justamente hemos revisado también que Chile tiene como proyecto, piensa ingresar a su ordenamiento también este reingreso clandestino, ¿no? Listo, muchas gracias, queda claro entonces, y nosotros vamos a hacer seguimiento, porque a partir de mañana entran en vigencia entonces estos nuevos decretos, estas nuevas leyes. Claro, a partir de mañana, y por eso quería dejar claro que no se está penalizando, no se está criminalizando la migración, sino aquellas personas que delinquen, ¿no? Y aprovechar también en dar un mensaje, porque tenemos un proceso de regularización de migrantes que vence el 10 de noviembre, entonces aquellas personas que aún no han regularizado su situación, que puedan hacerlo acercándose a las oficinas de migraciones. Muy amable por haber estado con nosotros esta tarde. Bien, Sí, de esta manera gracias. nosotros llegamos al momento final de Noticias Tarde. Ha sido un gusto acompañarlos, nos vemos. Hasta la próxima.